Buenas noches. Miren que hoy comenzamos una nueva materia. Nosotros este año en licenciatura eh, hemos comenzado con una materia de Cristología en vacaciones. Después tuvimos junto con Pastor Joel Palacio, profesor, la materia de Teología Bíblica en los escritos paulinos. Y después ahora esta tercera materia va a ser Administración Eclesiástica para el Crecimiento. Después seguramente eh, tendremos la cuarta materia con el profesor Francisco Lee de Canadá. Él va a enseñar por Zoom, pero también él está planificando venir a Argentina, pero la enseñanza sí confirmó, pero este viaje hacia Argentina todavía no me confirmó, pero desde que año pasado, desde que comenzó la guerra Estados Unidos e Irán, en toda parte del mundo hay una dificultad económica. Entonces, como antes no están pudiendo venir profesores, eh, visitantes al seminario, pero el pastor Francisco, que me habló de la posibilidad de venir, pero la estadía, también el costo de viaje, todo se hace muy caro. o- pero nosotros, el seminario, que oremos, eh, estamos orando para tener un lugar en Capital Federal. Entonces, ellos cuando vienen pueden bajar el costo de alojamiento, de comida, porque pueden hospedarse ahí y también cocinar ellos, ¿no? Entonces, baja mucho eh, la estadía, entonces, único que el costo que tiene es venir en avión, yo no. Además, ahora, desde que puso un acuerdo, ¿no?, entre Estados Unidos e Irán, se está bajando, pero anteriormente el costo de traslado en avión era muy caro, pero últimamente esperemos que caiga, ¿no? Caiga el precio del avión, entonces posibilita con más eh, facilidad que visiten desde muchos lugares Argentina para dar enseñanza. A nosotros, primero yo compartí el programa. Vamos a ver eh, el programa de la materia. ¿Mm? Eh, la materia se llama Administración Eclesiástica en Crecimiento. ¿Mm? Es tercer trimestre y, y nosotros el libro de guía es este, libro de guía es este. Mm, Si quieren, yo le mandé PDF, ¿no? En PDF, ustedes, si quieren, pueden ahora. Yo esto lo hice en una librería porque la dificultad económica hace eh, que pidiendo en una imprenta sale muy caro el costo del libro. Por supuesto que hacer el anillado, mm, sacando fotocopia, creo que sale menos de 10.000 pesos, pero así en la librería, haciendo el libro, salió 20.000 pesos, pero imprimiendo en una imprenta sale casi 30.000 pesos. Entonces,
eh, le dije que me lo hiciera en una librería, la facultad de la Universidad de Morón. Bueno, me lo hicieron en 20.000 pesos. Así pude compartir con estudiantes. Bueno, el libro se llama La Iglesia Saludable que vuela hacia el trono de Dios. Trono de Dios, ¿no? Hacia el trono de Dios, eh, mm, que nos enseña a través de las doctrinas fundamentales de la esencia de la iglesia, cómo puede una iglesia en este tiempo de decadencia pueda ir creciendo o salvando muchas almas en un contexto latinoamericano. Entonces, la preocupación de este libro es que haciendo una iglesia saludable, como consecuencia, como fruto, ¿no? Que la iglesia crezca, ¿m? También que sea una iglesia evangelística y misionera en crecimiento. ¿M? Porque en este tiempo la preocupación es que si bien hay países donde hay avivamiento, fervor en el evangelio, hay crecimiento, pero muchos países occidentales en general está decreciendo, ¿no? La iglesia. Entonces, la iglesia experimenta mucha decadencia, mucho decrecimiento después de la pandemia. Eh, la gente no tiene tanto interés como antes en las cuestiones espirituales, en la religión, en la verdad. Ah, también globalmente hay más preocupación económica, como que con la inteligencia artificial eh, se está desapareciendo la clase media en toda parte del mundo. ¿M? Entonces, antes en la industrialización, después la economía de la industria pesada o mediana, allí necesita, necesitaba mano de obra, también necesitaba gente profesional. Entonces, eso hizo que la mayoría de la población industrializada o desarrollada comenzaran a tener una clase media en general en la población, pero después que aparece inteligencia artificial, la robótica, hoy en día cada vez no necesita mano de obra, no hay un trabajo formal con un buen salario, con buena remuneración, entonces hace que la gente, eh, cada vez clase media se está cayendo a la clase baja. Entonces, la mayoría como que en esta preocupación económica, social, eh, mm, no encuentra una solución y de allí eh, como que hay más culto al dinero y menos preocupación o fervor mm, eh, mm, de buscar a Dios y vivir esa espiritualidad trascendente. En ese contexto, miren que yo escribí este libro. eh, en realidad, este libro eh, hace 20 años atrás. eh, yo estaba enseñando en el seminario Tirano, o le di como material para que
estudiaran con este libro. Entonces, ustedes cuando van a Google, va a ver un estudiante del seminario escribió una tesina de la licenciatura con este material. Entonces, mm, van a encontrar eh, en Google, en diferentes lugares que habla de este material, pero oh, ahora que desde este año yo estoy pastoreando una iglesia ahí en Pompeya. Antes sí estaba fundando iglesia, pero ahora que esta iglesia medianamente grande me invitó, entonces tenía que darle una orientación, una visión también, una dirección a la iglesia. Entonces, eh, bueno, saqué este material y estaba ah, enseñando también en la iglesia los líderes y de allí como que apareció esta materia para poder ayudar a las iglesias, no solamente nuestra iglesia, sino también a los líderes de diferentes lugares, también pastores, ah, y que está siendo de mucha bendición a muchas iglesias. Mm, por ejemplo, las iglesias y los pastores de Gran Buenos Aires me han invitado para que hable de este tema, también comparta el material. ¿Mm? Porque el deseo de Dios es que la iglesia crezca, no es que caiga en decadencia o también que la iglesia quede estancada, ¿no? Entonces, ah, tenemos que tener una dirección, una eh, administración saludable para que la iglesia pueda eh, crecer sanamente. Y después, cuando ustedes ven el prólogo del libro, allí en el prólogo aparece que antes en el seminario, en la materia de teología práctica, además de la materia de consejería, de homilética, de, eh, de misión, ¿no? Evangelismo, eh, una materia que hace 30, 40 años atrás, una materia que muchos pastores, muchos líderes que estaban muy, muy interesados y pagaban miles de dólares para ir a Estados Unidos a estudiar, era la materia de igle crecimiento. ¿Mm? Entonces, eh, claro, los pastores iban a Estados Unidos no solamente para conocer las iglesias grandes, porque aparecieron mega iglesias en iglesias eh, en Estados Unidos. Entonces, querían visitar, conocer los secretos de esas iglesias megas, cómo es que creció tanto y que son no solamente 1.000 miembros, sino 10.000 miembros, 20.000 miembros, algunos 50.000. Y después también las 10 iglesias más grandes del mundo estaban en Corea. Entonces, en Corea, en las 10 iglesias más grandes del mundo, la iglesia más grande era de Polyong-gi-cho, este pastor que falleció, pero la iglesia del Evangelio Pleno, ¿m? Oh, que era de Asamblea de Dios, pero
al ser tan grande, salieron de Asamblea de Dios y fundaron una propia denominación. Pero una sola iglesia llegó a tener 600.000 miembros. Una 600.000 eh, eh, hermanos de la congregación y construyó una mega iglesia que pueden entrar más de 100.000 personas allí, pero en un día, el domingo, tiene que hacer desde el sábado a la tarde hasta el domingo, tiene que hacer el domingo como 7 cultos, ¿no? Y después, en todo el país, eh, fundaron iglesias, hijas, satélites. Bueno, el pastor Cho, eh, estas iglesias satélites, yo fui, que las canciones, las oraciones hacen la congregación, pero cuando llega el momento de la predicación, el pastor Cho predicaba, enviaba a través de eh, satélite, esa predicación simultánea con las iglesias satelitales, y después lo más importante era cuando el pastor Cho oraba por la sanidad. Las iglesias de satélite también recibía esa oración del pastor Cho a través de televisación satelital. Así tenía congregaciones en Japón, también en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, como que llegó a tener después con estas iglesias satelitales más de 2 millones de personas que pertenecían a esta iglesia. Después, eh, no solamente iglesia eh, del Evangelio pleno, sino también había otras iglesias presbiterianas también que tenían más de 100.000 congregaciones. Eh, por ejemplo, en Corea, una iglesia que tiene 5.000 miembros no es una iglesia grande, es mediana, que tiene más de 50.000 hermanos, es iglesia grande, ¿no? Entonces, las 10 iglesias más grandes estaban en Corea y después también en Estados Unidos crecieron, por ejemplo, en California, esta iglesia grande de Pastor Rick Warren, conocen la iglesia con propósito. ¿Mm? Después, según, claro, la iglesia con propósito de Pastor Rick Warren fue bestseller y miren que Pastor Rick Warren en California, el pastor no recibía sueldo de la iglesia. ¿Mm? No recibía ningún centavo. ¿Por qué? Porque él vendiendo ese libro de Iglesia con propósito se hizo millonario. Se vendió tanto en toda parte del mundo, no solamente en Estados Unidos, con la venta del libro él se hizo millonario y que tenía suficiente dinero para vivir su familia. ¿Mm? Así que él donaba dinero a la iglesia. Pero esa iglesia se hizo tan grande que, que tuvo una repercusión mundial. eh, la iglesia con propósito. Después apareció segundo libro, también bestseller, Vida con propósito. Vida con propósito, ¿no? Eh, Iglesia con propósito también, muy buen libro, ¿m? que no sé si podré conseguir en PDF, pero aquí en este libro habla de, de este autor de Rick Warren,
Eh, Rick Warren fundó una iglesia, Iglesia con Propósito, aquí en Argentina. Tiene un sucursal, una iglesia en Capital Federal, ¿m? Eh, en Palermo tiene una iglesia y que con el apoyo de Estados Unidos escuché que va bastante bien, ¿no? Hay un pastor argentino, pero pertenece a esa fundación de Iglesia con Propósito. Después, otra iglesia en Estados Unidos bastante famosa es eh, Willow Creek, Willow Creek, el pastor Bill Hybel, ¿no? Willow Creek también es una mega iglesia, ¿no? Entonces, como que son dos iglesias muy pujantes que crecieron mucho en Estados Unidos, como que se convirtió en modelo, ¿m? Pero el crecimiento oh, de la iglesia y el crecimiento después a la larga trajo más que bendición, una anormalía, como que eh, muchos seminaristas, muchos pastores oraban solamente para el crecimiento, oraban solamente para el crecimiento. ¿Mm? Entonces, algunos seminaristas querían ser como Pastor Cho, como Pastor Bill Hybel, Pastor Lee Warren, ¿no? Esa era la meta. Entonces, como que eh, Dios desea el crecimiento de la iglesia, también una iglesia viva tiene que crecer. Si no crece, se estanca, hay algo que tenemos que revisar. ¿M? Eh, y tenemos que hacer esfuerzo para que crezca la iglesia, pero oh, dentro de eh, lo que es la iglesia, porque el crecimiento no tendría que ser una finalidad. eh, por esa razón, eh, a veces esa visión de crecimiento de la iglesia usando a veces marketing, ¿no? O como todos los, así, digamos, medios de comunicación masivo, o usando mm, la administración del mundo, o también como una empresa ha dejado a la sociedad como que la iglesia no parece iglesia, parece más el pastor como un CEO, como un empresario, y después la iglesia parece como una empresa espiritual. Por eso hay un dicho que cuando el Evangelio fue a Europa, los europeos transformaron el Evangelio en una filosofía. Después fue a Estados Unidos, los norteamericanos transformaron en una empresa. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, eso a veces recibe críticas y después em, de esa marketing o administración que trajo como consecuencia en Estados Unidos era el igle crecimiento, como consecuencia trajo el evangelio de la prosperidad, prosperidad, ¿no? Hay que eh, predicar, hay que enseñar, hay que hablar de prosperidad para que la iglesia crezca. ¿Mm? Si la iglesia si no crece, eh, es algo fracasado, pero no ve si realmente está predicando el evangelio, ¿no? Entonces, en ese sentido, trajo muchas desvirtuaciones, anormalías en Igle Crecimiento. Después, el seminario.
Miren que había mucha materia de crecimiento, de liderazgo, pero después comenzaron a decaer ese fervor, furor a la materia de crecimiento. Entonces, de allí salió ese concepto de que eh, si la iglesia es saludable o no, si es saludable o no. Una iglesia, eh, quizás su cuerpo es grande, pero eh, si es enferma o patológica, eh, o si hay cáncer dentro de ese cuerpo, no es saludable. Entonces, de allí, en vez de crecimiento, comienza a hablar de que si la iglesia es saludable o es enferma, si es funcional o es disfuncional, o la iglesia es eh, saludable que crece, claro, si es saludable, crece a la larga, ¿no? Mm, entonces, pero poner más énfasis en la salud de la iglesia. Por ejemplo, yo antes tenía panza, ¿no? Pesaba más. Yo creo que eh, haciendo una- un estudio, el doctor me dijo que tengo eh, un comienzo de diabetes. Entonces tengo que bajar la glucosa, ¿no? Entonces comencé a no comer harina, azúcar, pan. Entonces me bajé como 5 kilos. ¿Mm? 5 kilos y se bajó también la panza. Eh, Estoy más flaco que antes, pero también vi que comenzó a bajar la glucosa, hipertensión, ¿no? Mm, Y el médico me dijo, cuando hice el estudio, oh, me dijo que tome una pastilla, me dijo, que tome una pastilla, con eso se soluciona, pero le dije que no. No, entonces el médico me dice, no, no, mm, Pastor Pablo, usted no se preocupe, tome este medicamento todos los días. Bueno, come lo que quiera, aunque no haga ningún deporte, aunque esté gordo, ¿no? Con panza, bueno, no va a tener problema, ¿no? Parece, parecía vendedor de ese medicamento, ¿no? O- o, para bajar la glucosa, ¿no? Entonces, sacó de su mesa, bueno, ese medicamento del laboratorio. Mire que yo le puedo dar, vender eh, cada mes esta pastilla, usted toma, no va a tener problema. Pero yo le dije que no, no, yo no quiero tomar pastillas, medicamentos, yo quiero naturalmente, haciendo ejercicio, caminatas, comiendo saludablemente, bajar de peso y controlar diabetes, hipertensión, eh, también eh, del corazón, ¿no? Ser más saludable. De la misma manera, eh, en este libro que, que habla de la iglesia saludable es del teólogo alemán. ¿Mm? Eh, ¿Mm? Sí, Fabiana dice que toma medicamento, ¿no? Para diabetes, ¿no? Pero yo todavía no estoy tomando. Sí, eh, tengo que ir a hacer otro estudio, a ver si tengo normalizado la glucosa, pero miren que sin comer harina, no estoy comiendo nada que tenga azúcar. Miren que cuando fui al almacén, como tuve que decidir en no comer algo dulce, bueno, no hay nada que comer, no había nada que comer, ¿no? Ni,
ni en kiosco cuando voy, no puedo tomar ninguna gaseosa, mm, eh, algo que no tenga algún tipo de azúcar. Claro, casi todos los productos están con azúcar, con harina, ¿no? Bueno, no había casi nada. Bueno, entonces, de ahí hice y bueno, se me bajó 5 kilos. ¿Mm? Cuando eh, comencé a comer cosas saludables, ¿no? ¿Mm? Sí, entonces, de la misma manera, este teólogo alemán, eh, Christian Zuber, ¿no? Christian Zuber investigó cómo puede hacer que la iglesia sea saludable y él dice que hay que poner puntaje, ¿no? Puntajes o evaluación, no para que la iglesia, ah, bueno, como una auditoría externa que evalúa: esta iglesia está mal", no para hacer eso, sino para ayudar a la iglesia, ya que en la iglesia, como hay vida del Espíritu, vida de Dios, vida de nuestro Señor Jesús, ayudar a que esa vida, aunque sea ¿m? Eh, una vida pequeña, pero ayudar a que esa vida crezca y que esa vida comience a vivificar y, y poder transformar un pequeño árbol en un árbol grande, que eh, llegue a dar mucho fruto, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí el ministerio que él fundó se llama Desarrollo Natural de la Iglesia. NCD se llama, NCD, ¿m? En inglés, pero ayudó a muchas iglesias mejorar el liderazgo no solamente del pastor, sino más el liderazgo de los laicos. Entonces, miren que antes, eh, por ejemplo, para el crecimiento de la iglesia dependía mucho del pastor, pero después de que Christian Subar eh, nos enseñó este modelo de iglesia posmoderna, contemporánea, él dice que hay que mejorar el liderazgo de laicos. Es como que antes los laicos eran espectadores, la hinchada, como comparamos con el fútbol, la hinchada, y después el que tenía que jugar era pastores. ¿Mm? Si los pastores jugaba bien, ganaba el partido, pero el modelo que él plantea y que los jugadores que sean laicos, que sean hermanos de la iglesia, y después el pastor entrenador, entrenado, ¿m? Que sea entrenado, que haya eh, entrenar para que juegue bien los hermanos de la iglesia. ¿M? Si hace eso, bueno, se potencia el liderazgo. No es solamente el liderazgo unilateral del pastor, sino de toda la congregación, de toda la congregación. Apoyar, empoderar y también desarrollar el liderazgo de la congregación, que ayudará a descubrir sus dones, enseñar a que ellos sean jugadores, mejores jugadores, y desarrollar el liderazgo de ellos para que ellos lleven adelante, ¿no? La iglesia, ah, sea.
Alguna iglesia puede decir, uy, va a ser peligroso si damos tanto poder a los laicos, después se hace rebelde al pastor, pero no es así, sino que Jesús, que discipuló a los 12 de esa manera, también eh, tenemos que ayudar a que desarrolle eh, el liderazgo de la congregación, de la congregación. Entonces, eh, eso es lo que hace Christian Suar, ah, y, y así también una iglesia local que sea una iglesia misionera. Esa parte también vamos a estudiar, porque miren que la iglesia misionera comenzó a hablar eh, hace poco, porque miren que el país que enviaba misionero, que era Inglaterra, que antes, ahora es Estados Unidos, pero antes era Inglaterra, Gran Bretaña era enviadora de misioneros. Pero esta iglesia que enviaba misioneros ahora tiene menos de un 2% de cristiano evangélico en Inglaterra. Antes era más de 90%, pero ahora Inglaterra tiene menos de 2%. Una iglesia más grande en Londres, supongamos en Londres, son menos de 50 personas, menos de 50 personas. Cuando ya hay 20, 30, ya es una iglesia grande. Y después en provincias, las iglesias todas se están cerrando, no solamente en Londres. Miren que, entonces, ¿qué pasó? Que enviaba tantos misioneros, pero de repente, ¿por qué cayó todo? Y los misioneros cuando volvieron, se encontró que no estaba la iglesia. ¿Mm? La iglesia eh, de Inglaterra que envió al primer misionero a Corea en el siglo XIX, la iglesia se cerró. Entonces, la iglesia de Corea fue allí, el misionero se llama Tomás, fue a la iglesia de Tomás, tuvo que comprar nuevamente porque se había convertido en una librería. Entonces, eh, le pagó mucho dinero para que venda nuevamente. Bueno, entonces compró pagando el doble del precio del mercado y después otra vez puso la cruz, el nombre de iglesia y envió al pastor misionero agradeciendo, ¿no? Eh, a ese misionero Tomás, que había enviado, ¿no? Después Escocia, también la cuna de la iglesia presbiteriana, hay un misionero, John, que tradujo la Biblia al coreano, del hebreo, griego al coreano, pero ahí también se cerró. En Escocia también pasa lo menos 3%. Escocia, ¿no? Entonces, ahí también envió nuevamente misionero, compró nuevamente la iglesia. Allí la iglesia se convirtió como un club social, se tuvo que comprar nuevamente para abrir la iglesia. Entonces, de allí la iglesia local comenzó a hablar como que la iglesia tiene que ser misionera, ¿no? Misionera. Entonces, objetivo del curso es situar al alumno, primero, qué es la iglesia, ¿no? Definición de la iglesia, después cómo en esa definición, eh, para que la iglesia eh, sea una iglesia, necesita una administración.
una administración sana, saludable, que ayude al crecimiento, ¿no? Al crecimiento. Después, estudiar la revelación de Dios que nos muestra en Hechos y en Nuevo Testamento principio de crecimiento de la iglesia neotestamentaria, también con los aportes de la sociología y la teología práctica de los teólogos de campo de teología para estudiar cómo una iglesia puede crecer sanamente sin enfermedades. Eh, Christian Schubert, siendo teólogo de la teología práctica, él es sociólogo. Entonces, el libro que se llama Desarrollo Natural de la Iglesia, eh, él investigó más de eh, 1500 iglesias en toda parte del mundo y encontró principios de una iglesia saludable. También vio que tenía esta, digamos, concordancia en que una iglesia saludable crece sanamente. Entonces, de allí no habla, no enfatiza el crecimiento, sino la iglesia saludable crece naturalmente, se desarrolla naturalmente, ¿no? ¿Mm? Entonces, por eso, crecimiento natural de la iglesia. ¿Mm? Desarrollo natural de la iglesia, ¿no? Entonces, como fruto, vieron que como un árbol que si crece sanamente da fruto, ¿no? Da fruto, crece. De la misma manera, no hay que esforzar en crecimiento, sino hay que esforzar, como dice en 1 Corintios, Pablo regó, Apolos eh, mm, eh, dio agua, entonces Dios da el crecimiento, ¿no? Entonces, hay que regar, hay que sembrar, hay que dar agua, entonces, eh, naturalmente, Dios hace que crezca la iglesia, ¿no? Entonces, Pastor, eh, la mm, doctrina da el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? La doctrina, la enseñanza, que es la que cultiva, como usted mm, acaba de citar la frase de Corintio, que Pablo plantó, Apolo regó, pero Dios da el mm, crecimiento. Ahí mm, podemos tomar que la enseñanza sana mm. ayuda al congregante a descubrir los dones. Sí, sí, pero oh, sí, doctrinas sanas no solamente ayuda al crecimiento. Entonces, Christian Schubert encontró 8 cualidades eh, dentro de la iglesia que, eh, que hace que lleve al crecimiento, ¿no? ¿Mm? Entonces, él eh, en Alemania, eh, todas las casas tenían balde de madera, supongamos un balde de madera, estaban hechas con madera y unidas, ¿no? Unidas con alambres, pero ¿qué pasa si una madera bastante alta, pero una parte de la madera se baja, aunque llene el agua, se va a echar, ¿yo no? ¿Mm? Se va a echar. Entonces, de la misma manera, en ese balde, todas estas 8 áreas, si son saludables, si son, llegan a una evaluación saludable, entonces tiende naturalmente a crecer. ¿M? No es que solamente teniendo una doctrina sana, ¿no? A veces llegue al crecimiento, ¿no? Porque a veces yo me aferro a la doctrina sana, pero si otras áreas, cuando no acompañan a esa doctrina sana, tienden también a estancarse, ¿no? Es como la iglesia luterana,
también reformada en el siglo XVII, que ellos se preocupaban por la doctrina sana, pero peleaban por las doctrinas, querían preservar la doctrina, pero faltaba ese fervor de llevar adelante el Evangelio, ¿no? Entonces, de allí la iglesia evangélica europea se estaba estancando. De ahí nosotros vemos que nació el pietismo y bueno, dio un poco más de empuje a la iglesia, una nueva vitalidad. Así que eh, hoy en día hay iglesias que tienen doctrina sana, pero oh, falta revitalización. Entonces, no tenemos que pensar yo solamente teniendo, ¿no?, buena doctrina que automáticamente la iglesia va a crecer. No, necesita otras áreas, otras cualidades también que acompañen a eso, ¿no? Acompañen a la sana doctrina, entonces también llega a crecer la iglesia. Después, tercero, conocer el mensaje esencial que vemos de la necesidad de tener dos salas en el ministerio de la iglesia en este tiempo contemporáneo para que la iglesia crezca sanamente. Sí, Christian Subar, junto con otros, dice que una iglesia necesita dos salas para poder poblar, ¿no? Eh, Esas dos salas ya está en Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva, ah, que conquistó al Imperio Romano en corto tiempo, o parecía como un virus que infectaba, ¿no?, a todas la población dentro del Imperio Romano. En pocos años la mayoría se hicieron cristianos. Entonces, ¿cómo era posible que, un crecimiento tan poderoso, que eh, nosotros es la obra del Espíritu Santo, pero allí había estas dos salas, dos mu- formato de iglesia que ayudaba a crecer la iglesia, ¿no? Entonces, te puede aplicar a la vida práctica de los creyentes, de ser una iglesia misionera en vez de ser solamente una iglesia del templo o del día domingo, ¿no? Sino que sea una iglesia también en el mundo, ¿no? Entonces, esa es lo que nos habla iglesia misionera, ¿no? Iglesia misionera. ¿m? ¿m? Y después, que el estudiante comprenda la importancia del crecimiento de la iglesia local para la misión mundial. Eh, si la iglesia, si no crece, una iglesia pequeña que tampoco oh, puede sostenerse a sí misma, ¿m? No puede enviar misioneros, recursos, o también ejercer una fuerza para cambiar la sociedad, al mundo. Entonces, nosotros tenemos que también tener el deseo del crecimiento de la iglesia, no que una iglesia pequeña, feliz, ¿m? eh, un- como cacique, ¿no?, dentro de una iglesia pequeña, conformarse con esa iglesia. ¿M? Digo que Pastor Cho tenía esa visión de ser, a través de esa iglesia de evangelio pleno, alcanzar el mundo, evangelizar el mundo.
hacer la misión mundial. Mira que fundó a través de él más de 500 iglesias en toda parte del mundo, ¿no? ¿Mm? Eh, eh, no sé cuántas iglesias de evangelio pleno existe en el mundo actual. Claro, también tenemos que tener ese fervor, orar con ese celo misionero de alcanzar el mundo, ¿no? Entonces, exigencia del curso, o lectura, estudio, reflexión del tema. Entonces, el estudio, el curso va a ser virtual, pero algún día, cuando podamos, cuando tengamos recursos, me gustaría invitar a todos ustedes a hacer esta parte práctica, ¿no? Práctica, ¿m? De, eh, de apoyarle con viáticos, ¿m? Para que puedan venir a Buenos Aires. ¿M? Yo estoy orando para poder hacer aunque sea una vez al año, un curso intensivo, pero esta que va a ser virtual, pero poder con todos los estudiantes de posgrado hacer algo presencial, ¿no? Entonces, ah, lectura de 400 páginas, ¿m? Eh, ¿m? Es fundamental. ¿M? Por eso, foro de asistencia 15%, informe de lectura 20%, después va a haber un trabajo de investigación, claro, tiene que investigar cómo pueden hacer que la iglesia en su contexto sea una iglesia misionera con dos alas en crecimiento, ¿no? En crecimiento, potenciando el liderazgo, haciendo que la iglesia sea sana, ¿no? Que sea sana. Bueno, tiene que haber también trabajo de exégesis, fundamento bíblico del Nuevo Testamento, de Hechos de los Apóstoles, o pueden usar también Corintios, que era una iglesia con muchos dones de lo laico, pero se ha vuelto muy desordenada, una iglesia dividida, una iglesia eh, que estaba peleada entre los integrantes, había confusión también de doctrinas. Miren que eh, a veces hay iglesias que, como la iglesia de Corintios, que yo he visto en Gran Buenos Aires, eh, iglesias que crecían, llegaban 200 hermanos, pero tiene que crecer más, pero de repente hay rebeldía, después discrepancia en cuanto a la visión, también no logra a despegar, volar más arriba, ¿no? Hacer obra de Dios y después se divide, pelea, se divide y después baja y que tienen un edificio, pero lamentablemente eh, tienen 30, 40, ¿no? Se estanca, ¿no? Iglesias que se estancan, ¿no? Entonces, en Buenos Aires yo no he visto mucha iglesia que tenga más de 500 miembros. Es muy poco, poca iglesia. ¿Mm? Es muy lamentable, ¿no? Muy lamentable. Miren que una iglesia que tenga eh, menos de 500 hermanos en la iglesia es difícil ejercer influencia. ¿M? Ejercer influencia y también tampoco tienen recursos para enviar a las misiones. En Tucumán vi la iglesia de Cristo, ¿no? Esa iglesia, ¿cuántos hermanos tiene que está en el centro? ¿Mm? A No ver, tengo información, pastor, sobre la pero iglesia de la calle Córdoba.
calle Córdoba, pero esa iglesia es la más grande. Bueno, es la que presta la instalación al seminario, pero no podría Sí. establecer un miembro. Mm, Ahora usted nombró cantidad de miembros, es importante la cantidad. Yo estuve leyendo el libro mm, mm. y lo más importante es otra cosa, más para el escritor que la cantidad. Usted dijo que menos de 500 es un poco lamentable. Yo Sí, creo sí, sí, que, pero lo importante es la calidad, pero también la claro, claro. cantidad hay que acompañar. Si hay buena calidad, también acompañan, ¿no? Acompaña la cantidad. eh, Solamente cantidad por cantidad estaría mal, pero también tenemos que esforzarnos en que la iglesia crezca. Primero, lo que dice Christian Suar, de desarrollo natural de la iglesia, mejorar la calidad para que también eh, comience a crecer la cantidad, ¿no? Pero también estaría eh, mal, ¿no? Que tiene 30, 40 personas, ¿m? Ah, pero nosotros tenemos buena calidad, ¿no? ¿M? ¿No? Y después eh, no engendra vida, entonces después la iglesia se envejece, ¿no? Cada vez se estanca, ¿no? Se estanca, ¿m? Y no hay esa vitalización, vida, ¿no? Si hay vida, eh, tiene que, eh, según Christian Subar, ¿no? Si hay buena calidad, entonces eh, hay bautismo, viene gente nueva, también la iglesia crece, ¿no? En la enseñanza, pero también que acompaña ese crecimiento también en crecimiento numérico también, ¿no? Mm, claro. Yo tengo un Mm, pensamiento, mm, disculpe, sobre el mm, tema de la iglesia primitiva, dice que Dios añadía cada día a los que iban a mm, ser salvos. sí. Yo siempre tengo la idea que la iglesia tiene que crecer primero como cuerpo para Mm, que Dios lleve personas, porque si no vamos a mm, llevar a una iglesia neófita que no sabe la palabra, que no está equipada, no están mm, desarrollando los dones y los ministerios. Yo pienso que Dios no va a agregar, como mm, decía, que la iglesia primitiva crecía y Dios mm, añadía. Yo mm, creo que primero tiene que crecer internamente, como lo plantea el estudio, y de ahí mm, Dios va a añadir para que mm, edifiquemos. claro, sí. Por eso que eh, eh, yo he pastoreado iglesia que la iglesia que no crece internamente, tampoco hay vida, entonces hay solamente tradición, ¿no? Mm, Entonces los jóvenes se van, no hay niños, no hay adolescentes ni jóvenes, solamente hay personas de cana, ¿no? Entonces, después cada vez se va, eh, mueren, se van, ¿no? Achicando la congregación y a la larga eh, muere la, la iglesia, ¿no? Entonces, eh, también eso tenemos que tratar de evitar. Entonces, veamos principios administrativos que ayude al crecimiento y justamente solamente, claro, y el crecimiento trajo esa, digamos, falencia de buscar solamente crecimiento numérico. Después se encontró con esa sorpresa de que eh, eh, parecía que era una empresa, no como iglesia, ¿no? Entonces, pero también nosotros, eh, siendo iglesia saludable, ¿cuáles son eh, principios?
que nos ayudan a ser iglesias saludables que luego también acompañen a ese crecimiento en calidad como mejores, como mejor cuerpo y como mejor iglesia y también que ayude a ese crecimiento como consecuencia, crecimiento numérico, ¿no? Numérico. ¿Mm? Pero lo que tenemos que cuidar es que, por un lado, oh, antes solamente crecimiento numérico, esa también era un problema. Pero otro problema es, bueno, buscamos calidad, no importa la cantidad. Aunque seamos 20 personas, estamos felices. Eso tampoco es saludable, ¿no? Saludable. Entonces, eh, claro, una iglesia saludable que evangeliza, que valora las almas perdidas, que hace la misión, que tiene ese fervor eh, evangelístico, que tiene espiritualidad apasionada, ¿no? Busca las almas, como consecuencia, ah, ¿no? Trae crecimiento, ¿no? Trae crecimiento. Entonces, eh, ya le digo, la iglesia, por ejemplo, muchos dicen, ¿no? Muchos, pero lo importante, dice Rick Warren, pastor Rick Warren, eh, eh, es pastor de la iglesia Saddleback Church en California, ¿no? Él dice que eh, podemos caer en ambas falencias, de que eh, eh, a veces buscamos solamente crecimiento numérico o solo de crecer numéricamente usamos todos los medios, marketing, diferentes medios de comunicación para el crecimiento numérico o también esa falencia. Pero la otra falencia es que, bueno, buscamos la calidad, ser mejor cristiano, pero que no evangeliza, estamos cómodos con lo que, con los hermanos que tenemos, ah, no tenemos ese, digamos, fervor hacia las almas. Miren que en Estados Unidos hay una iglesia, eh, había una iglesia bautista que se hizo muy, muy famosa, es que ellos tenían un estacionamiento y debajo de este estacionamiento se encontró que había petróleo, ¿no? Entonces, un día para el otro, la iglesia se hizo millonaria, la iglesia se hizo millonaria. Entonces, ellos en la asamblea votaron que no haya más, ¿no? Nuevos hermanos en la iglesia, porque si vienen nuevos, ¿no? A ver, si vienen por el dinero o y más ellos, ¿no? El dinero que ellos podrían ganar se iban a perder, ¿no? Entonces, ellos eran 30 40 una iglesia no grande, pero ellos dijeron que no vengan más, porque si vienen más, pierden sus porciones de ganancias. Y bueno, si cerraba la iglesia era mejor para ellos, era mejor negocio, ¿no? ¿No? Entonces, eh, dijeron que no venga más. Entonces, y después decía que todos nosotros somos maduros, ¿no? Investigamos mucho la palabra de Dios, hacemos mucho estudio, ¿no? Pero que si viene nuevo, va a traer una mala costumbre, mal hábito, va a contagiar a la iglesia, entonces que no venga más, ¿no? ¿No? Así mantenemos la buena calidad. También los ambos extremos también son eh, peligrosos para nuestra fe, ¿no? Entonces, por eso
Antes hablaba de Y crecimiento, pero ahora se habla de iglesia saludable. ¿Mm? ¿Cuáles son principios que nos ayudan a hacer que la iglesia sea saludable y además que traiga el crecimiento de la iglesia? Traiga crecimiento de la iglesia. Porque la gran comisión de nuestro Señor Jesús también dijo: id a ser discípulos, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después que enseñe a guardar. ¿Mm? Entonces, ir, está hablando de ir, es un fervor, es una pasión de, de acción, no es algo pasivo, y después hacer discípulo. No era solamente para los 12, sino era una comisión para todos nosotros. Entonces, esto de bautizarlos a los nuevos y enseñarlos a que sean eh, nuevos discípulos, nos está hablando de reproducción, reproducción. Entonces, una iglesia que no tiene reproducción no es una iglesia sana, según pastor Christian Suban, ¿no? Entonces, si nosotros, la iglesia, como consecuencia, tiene que haber reproducción. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Mm? Eh, ¿Mm? Que una iglesia que enseña continuamente, pero queremos que llegue hasta la estatura de Cristo, entonces tenemos que madurar, madurar, pero esa madurez no es madurez personal, individual, sino en madurez del cuerpo de Cristo a través de los ministerios, servicios eh, de acción, ¿no? A veces hacemos evangelismo, también obras sociales, afectamos, influimos al mundo. También a la misión enviamos misioneros. ¿Mm? Entonces ahí ese esfuerzo es esfuerzo de ir, no es algo pasivo, sino activo, o que haya vida, vida de iglesia. Un organismo tiene vida, entonces tiene que reproducirse. Una iglesia que no se preocupa por la reproducción es algo, digamos, no podríamos decir una iglesia saludable, ¿me entiende? ¿No? A ver, algo que quieran decir de esto. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, supongamos, oh, Samira, que aprende. Entonces, aprende, crece, pero después también hay que orar, pensar en servir, ¿sí o no? Servir, hacer discípulo, ¿no? Nuevamente. ¿Mm? Entonces, ah, mm, en ese sentido, oh, Profe, sí, ¿puedo contar algo? sí, Bueno, nosotros acá en Miramar tenemos algunos ejemplos de esto, o sea, lo mm, vivimos, lo mm, experimentamos. mm, Hay iglesias que son muy pequeñas mm, y tal vez la justificación que se da a mm, eso es que, bueno, no sé, queremos guardar la sana doctrina y no soportan la sana mm, doctrina, entonces se van o por eso no viene la gente y mm, hay 4 personas en la iglesia, ¿no? Y se justifica con eso. claro. Y hay otras iglesias que tienen muchísimas personas, muchísimas llamamos acá iglesias grandes, por ejemplo, no sé, hay una iglesia que es muy grande que tendrá 200 personas, Mm, otra que tendrá alrededor de 100 personas mm, o 150. Esas son las iglesias más grandes que tenemos acá, mm, pero que también es una acumulación de gente, digo yo, porque según los frutos de esa persona podríamos dudar si son cristianos o no, ¿no? mm, Eh, Porque hay mucha gente que va, que congrega, que mm, asiste a la iglesia, pero no mm, sabemos en dónde está esa transformación de Cristo, porque a veces no se ve. mm, Entonces, tenés un extremo y el otro, ¿no? claro.
pero bueno, según mi parecer y lo que entiendo, lo que la palabra nos invita a hacer o nos Mm, manda a hacer, ¿no? Es que cuando, bueno, uno está sano, inevitablemente tiene que haber frutos en nuestras vidas. sí, Entonces, una iglesia, cuando una iglesia está sana, inevitablemente tiene que haber frutos en esa iglesia. No mm, puede no haberlos. mm, Si no hay ese tipo de frutos, algo está pasando, alguna mm, cuestión hay que hay que resolver o hay que ver, hay que analizar, porque donde hay vida, ahí tiene que haber más vida. mm, mm. Entonces, eh, Tengo- sí. No, está bien, siga usted, hermano. Después sigo yo, si me permiten. Sí, sí. Mm, No, hay el libro que estuve mm, leyendo, leí algunas páginas. Nosotros dice que la iglesia pequeña tiene una gran oportunidad de hacer ver que crecer también puede significar ejerciendo bien los liderazgos, todos los puntos que te han nacido. Es decir, mm, no solamente la iglesia de la prosperidad que crecen son vacías de doctrina, nosotros tenemos en este tiempo una oportunidad todavía de que a través de la sana doctrina, del ejercimiento de los dones, los grupos mm, holísticos que son las células, todas esas cosas, demostrar que se puede crecer sin la prosperidad que prometen mucho. mm, Es una parte del libro que estoy buscando acá en mi Kindle, pero no lo encuentro, pero lo dice así también. mm, Tenemos una gran oportunidad que se puede crecer sanamente, no mm. solamente Sí, así prósperamente. sí, sí, pero hermano Juan Carlos, en Estados Unidos, en esos países, una iglesia pequeña son más de 150, 200 personas. Por eso, pero yo como misionero, en Argentina vi demasiado, como que eh, había, últimamente hay muchas iglesias, pero por ejemplo, en Corea, una iglesia menos de 100 miembros se dice, no dice iglesia, sino casa de oración, casa de oración, ¿no? Pero acá en Argentina dice iglesia, aunque haya 10 personas, ¿no? Ahí está el problema. ¿Mm? Además, las iglesias en Estados Unidos, en Corea, por ejemplo, eh, eh, el pastor no es que abre su garage y bueno, pone cartel de iglesia. Por ejemplo, mm, la mayoría en estos países que son presbiterianas, metodistas, algunas son bautistas, no es que el pastor funda la iglesia, el sínodo, la denominación funda iglesia. Entonces, eh, cuando no hay Pastor, un grupo fuerte, no permite que ponga el cartel de iglesia. Entonces, allí en los libros confundimos una iglesia pequeña, en Corea una iglesia pequeña hay menos de 300 miembros, ¿no? 500 miembros ni siquiera entra a iglesia grande, ni mediana, ¿no? Si en Corea hay iglesia, este libro que ustedes encuentran, ahí está el pastor Daniel Lee, que, que- que se lleva este movimiento de iglesia de dos alas. Él es una iglesia bautista, eh, él tiene 50.000 miembros, la iglesia, tiene como 2.000 células, ¿no? Entonces, eh, claro, la mayoría de las iglesias en Corea son más de 1.000 miembros. Entonces, una iglesia pequeña es menos de 500 miembros, 300 así. Entonces, no tenemos que confundir, ¿no? Porque, por ejemplo, la mayoría de los pastores son sostenidos por la iglesia. Y una iglesia de 20 personas no puede sostener al pastor, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro,
Por ejemplo, yo una vez fui a Lanús, estuve recorriendo el barrio. Pastor, Sí, 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 déjeme terminar esta idea. Estuve eh, recorriendo, ujú. cada cuadra había una iglesia, ¿no? Decía iglesia, pero ahí entré, en toda esa iglesia había 20, 30, a veces llegó hasta 100, pero después se peleó, otra vez bajó 20, 30. Eran todas así. Entonces, eso me dio mucho dolor, ¿no? ¿Por qué hay tantas iglesias, pero no llegan ni 100? Como dice Samira, en Miramar una iglesia grande es 150, 200, que no tendría que ser así, ¿no? Me gustaría que la iglesia pequeña sea de 150, 200, y después pastores, también iglesias que tienen doctrina sana, que tengan esa cantidad, ¿no? Porque 150, 200 tampoco puede sostener al pastor, tampoco puede enviar misioneros, tampoco puede ejercer influencia en la sociedad como iglesia, ¿no? Bueno, Leo, a ver, sí. Sí, sí, pastor. No, lo que Sí, pasa, sí. Mm, yo como pastor acá de Santa Clara, mm, nosotros tenemos de 80 a 100 miembros en la iglesia, mm, que mm. los domingos nos juntamos. El problema nuestro es que cuando se levanta una iglesia, me vienen a ver a mí para que yo le sea como cobertura de hacer como un respaldo a la iglesia. Ocurre por el tema de que, así como usted mencionaba, acá hay un pueblo chico, hay una sola iglesia católica y hay como 14 iglesias evangélicas, Claro. porque cuando uno va creciendo, ya se aparta y va a buscar otra iglesia, se reúne en su casa, entonces necesita una cobertura y siempre me va a hablar para que yo sea cobertura y por ahí nosotros no hacemos por el hecho de que tiene que ver la preparación, tiene que ver todas estas cosas, porque la gente después ya se confunde, pues iglesia por todas partes. Entonces ahí el tema, cuando se confunde la gente por el hecho de que tal vez pasa por las necesidades también, por ahí pastores, que por ahí ve que hay gente que quiere escuchar la palabra, entonces buscan, se reúnen en una casa y ahí hace una iglesia. Entonces por ahí acá Mm, capaz que el problema tiene que ver con la preparación y sobre todo también la evangelización, que se tiene que hablar profundamente de la palabra también. mm, mm. Sí. Eh, por eso que sí, tenemos que ver que en Argentina hay eh, demasiadas iglesias y peleamos entre los evangélicos, ¿no? Todas son muy pequeñas, muy chicas. Y después como que el pastor eh, abre iglesia, entonces eso también es un problema. En realidad tiene que haber eh, el sínodo, la denominación que tenga 200 personas, de ahí junto con el pastor tiene que abrir iglesias. ¿M? Entonces, miren que una iglesia católica, ¿no? Están en la ciudad y hace más influencia. Ahí, como yo una vez en mi barrio fui al cura, charlé con él y me dijo que su iglesia, su parroquia, decía, ellos tenían 3.000 miembros, 3.000. Si baja X cantidad, fusiona con otra iglesia, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso que en Corea, una que tiene menos de 100 miembros, no le dice iglesia, sino es casa de oración, una célula, le dice, ¿no? Una célula. Entonces, eh, en general puede, tiene edificio, mantiene a los pastores, por eso que los pastores también se preparan, estudian, se preparan. No es que son profesionales, sino es por vocación, pero le da ese apoyo económico también. Y después también envían misioneros o hacen obras sociales, a veces abren colegio también,
¿no? Pero si todos nosotros mm, comparecemos como arena que no hay algo sólido, entonces no podemos hacer nada en la sociedad ni hacer influencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, si tenemos también una doctrina sana, tenemos que hacer que esta iglesia, que tenemos la verdad, que también crezca, ¿no? Que siempre tengamos 10 personas, ¿no? 10 personas o 20 personas. Tenemos que eh, demostrar que esta palabra que, tiene poder, también obra el Espíritu Santo, no que crezca eh, cuantitativamente esas iglesias que no parecen ni cristianos, ¿no? Ellos sí tengan, ¿no? ¿No? Vieron que cuando va a la feria Salada, tiene zapatillas Nike, Adidas, ¿no? Todo, pero todos son truchos, ¿no? Truchos, pero son todos truchos, pero que ellos crecen y nosotros tenemos 30, 40, 20, no, no, eh, tampoco tenemos que estar conformes de que nosotros tenemos la sana doctrina y por eso somos sanos, no, tampoco, digamos, es sano, ¿no? ¿Me entienden, no? Pablo, Sí, ¿no? Pablo, Sí. con respecto a la iglesia de Filipo, me acuerdo, Mm, mm, leí, bueno, también que Pablo oraba por conocimiento, ¿verdad? mm, Eh, a muchas iglesias Pablo dice, oraba para que ustedes crezcan en conocimiento y después dice que ustedes son luminares, una iglesia tan mm, ejemplar como Filipo. mm, mm, Quiere decir que la iglesia tiene que crecer por dentro, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Tiene que mm, ser por dentro para hacer influencia afuera. Crecer mm, dones, ministerio, ocupar mm, ministerio, todas esas cosas. mm, Si no, es imposible evangelizar más hoy en día, que mm, hay tantas ideologías, tantas cosas que hay. Cuando uno mm, habla de Cristo, no puede citar solamente Juan 3:16, mm, sino hay muchas cosas que el evangelista tiene que mm, ejercer para ganar las almas. mm. Ese es mi pensar también. Sí, sí, por eso, miren que estamos hablando lo mismo, hay que crecer internamente, sí, internamente, pero también, eh, claro, evitar ambos extremos, ¿no? Entonces, también tenemos que preocuparnos en la reproducción, ¿no? Reproducción. ¿M? Eh, ¿M? Claro, entonces, eso quisiera que ustedes se preocuparan en esta materia, ¿no? Se preocuparan en esta materia. ¿M? Ah, mm, por ejemplo, se ve esas iglesias saludables internamente que hacen mucho discipulado. Discipulado, estudio bíblico, tiene sana doctrina y también continuamente se preocupan por la evangelización para ganar las almas, ¿no? Ah, eh, yo les voy a dar un libro, este, este, este libro, para que ustedes, no tengo en PDF, pero tengo el libro, este pastor. Es un pastor que se preocupó mucho por el discipulado y el crecimiento integral de la iglesia. ¿Mm? Miren que su meta de la iglesia es que cada uno de los hermanos sea discípulo de Jesús. Entonces, él, desde que fundó la iglesia, eh, comenzó a hacer discipulado, estudio bíblico, inductivo. ¿Mm? Miren que hacer estudio bíblico inductivo, personal, a veces grupal, bueno, tenía que invertir un montón de tiempo, esfuerzo, pero lo hizo así, ¿no? Pero oh, que tenga un crecimiento integral de la iglesia. Pero
tiene doctrina muy sana, hace prédica exegética, tiene discipulado, grupos celulares, pero se convirtió en la iglesia, tiene 100.000 miembros, 100.000 miembros, ¿no? Por eso habla de crecimiento de la integral de la iglesia. Por ejemplo, él no acepta creyentes que vengan de otro lugar a su iglesia. Él, su iglesia, eh, en un año hace 3 veces fiesta de cosecha de almas. ¿Mm? Fiesta de cosecha de almas. Se preocupa un montón para salvar las almas, buscar las almas perdidas, y además es una iglesia que envía un montón de misioneros, ¿m? Para ganar las almas, pero de allí ganan las almas, disipulan para que lleguen a ser líderes. Por eso este libro también, John Oak se llama, ¿no? John Oak. Él recibió el premio hay un premio Nobel que da a lo religioso. Él recibió ese premio, ¿no? Sí. Y bueno, este libro se tradujo, yo no lo traduje, tradujo Kairos, ¿no? Y una influencia tremenda en la sociedad, el país, al mundo, ¿no? ¿Mm? Por eso, el crecimiento integral tenemos que pensar. No solamente nosotros tenemos buena doctrina, bueno, yo entiendo, Juan Carlos, que en Argentina hay tanta iglesia última que parece que crecen, son evangelio de prosperidad, apostólico, profético, ¿no? Esas iglesias crecen, pero yo encontré pastores que dicen, yo manteniendo la sana doctrina, la iglesia no crece. No, no, yo digo que no. No, no es así. ¿Mm? Claro, él dice que haciéndome apóstol, llevando profeta, ¿no? Haciendo mil locuras, ¿no? Eh, encontrando demonios por todos lados, después que, ¿no? Haciendo hechizo a la gente con ese milagro de prosperidad, solamente podemos ganar almas. No, pero nosotros tenemos que tener ese fervor también, desear el crecimiento integral de la iglesia. Amén, ¿me entiende, no? ¿Me entienden? ¿Mm? No caigamos en ambos extremos, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, esta iglesia, ahora que tiene 100.000 miembros, sigue haciendo cosecha de almas. Ahí se pone todo el esfuerzo. ¿Mm? En la reproducción, en ganar las almas y después disipularlo. Y después enviar también, que ser una iglesia misionera, ¿no? Misionera. Entonces, por eso yo fui a la conferencia del pastor, o cuando yo traduje algunos de sus libros de discipulado al español. Entonces, como por ese esfuerzo me dio el pasaje de avión a Los Ángeles. Entonces de ahí fui. Bueno, dice que él dijo, él falleció por todo ese esfuerzo de cáncer, falleció siendo muy joven, ¿no? Apenas tuvo 60 años y falleció, ¿no? Pero él dijo, primer principio, decía que el principio de locura, ¿no? Tiene que ser loco, tiene que volverse loco, ¿no? No solamente para, ¿no? Hacer la iglesia solamente para algunos, sino que también el crecimiento integral, ¿no? Integral. Entonces, este libro, eh,
claro, si yo hubiese traducido tendría un PDF, pero muy buen libro, porque tiene buen equilibrio. Por eso, oh, nosotros, eh, yo también estoy pastoreando iglesia. Quizás la iglesia donde estoy tiene entre 250 personas, pero no quiero que se estanque la iglesia. Vi que hay pocos niños, hay pocos adolescentes y pocos jóvenes. La mayoría son muy grande la gente y vi que no hay reproducción. Por eso yo saqué este material, ¿no? Este material que yo enseñaba en el seminario hace 20 años atrás, ¿m? Saqué y comencé a pulir y bueno, ¿m? Me esmeré y me duele la cabeza, ¿no? Ahora, ¿no? ¿No? Pero el esfuerzo es que esta iglesia, no quiero que sea una iglesia tradicional, ¿no? Están contentas y bueno, el domingo viene gente, se llena, entonces no que estén contentas, sino que realmente, como la iglesia de Cristo en Tucumán, me gustó el anciano Bianchi, que estaba así, tenía un gran fervor hacia los jóvenes, en Tucumán, hacia los profesionales que conozcan a Cristo, después ellos sean profesionales cristianos, y después la iglesia sea una iglesia misionera, ¿no? Entonces, creo que la iglesia de Cristo tiene más de 1000 miembros, ¿no? 2000 miembros, me dijo. Sí, casi 2000 miembros. Mm, sí, mm, sí, tiene más de 100 años. Vi que envió más de 20 misioneros a toda parte del mundo, ¿no? Mm. Entonces, tiene doctrinas sanas también, doctrinas sanas, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo nosotros poder hacer que nosotros, que nos preparamos, que estudiamos, que estamos en la doctrina sana, también que tenga este crecimiento integral, ¿no? Integral. Por eso, esto de calidad y cantidad no hay que separarlo, sino que, eh, por ejemplo, si zapatilla Nike, si es buena calidad, se vende más, se vende mejor en toda parte del mundo, ¿no? ¿Mm? Pareciera que en la feria salada, ese trucho que imita Nike, pareciera que vende más, no es así. Vende solamente para la gente de eh, escasos recursos, ¿sí o no? Pero para todo en general, Nike, que tiene buena calidad, se vende en toda parte, más cantidad, ¿no? ¿Mm? Algo bueno hay, ¿no? Miren que mi hija se casó, fui a Estados Unidos, hay una empresa de hamburguesa eh, en Estados Unidos que vende más que McDonald's. ¿Mm? Pero es muy buen cristiano. Esa empresa no abre el domingo, no abre el domingo. Los empleados, todo tiene que ser evangélico. Y después, antes de comenzar a trabajar, oran juntos. Antes de terminar, también hace oración y allí hacen estudio bíblico. Pero, Walmart, ¿no es? no, Chick-fil-A se llama, Chick-fil-A. Ajá. Pero es riquísimo. Yo probé. Quería comer eso yo cuando fui a Estados Unidos, que era tan famoso, ¿no? Es una empresa cristiana. ¿Mm? Mire, tiene calidad también, cantidad, ¿no? Es muy sano, dice, más sano que McDonald's, ¿no? Entonces, como que Chick-fil-A se llama, ¿no? Eh, Miren que además esa empresa hace diezmo a las universidades cristianas, hospitales, ¿no? Entonces, que este empresario tuvo una visión.
¿Mm? Nosotros no tenemos que pensar que, bueno, yo mantengo principios cristianos, entonces yo tengo que hacer un kiosquito, ¿no? ¿No? Crecimiento integral, ¿no? Entonces, ustedes en este trabajo de investigación hagan, ¿no? 30%, hagan ese, digamos, preocupación, ¿no? Que tenemos por qué en Argentina, en nuestro contexto, las iglesias son demasiado pequeñas, ¿no? Demasiado pequeñas y no hay crecimiento. Por eso, iglesia saludable en crecimiento. Por eso la materia se llama administración, ¿no? ¿Mm? Bueno, están bibliografías, iglesia saludable que vuela hacia el trono de Dios, desarrollo natural de la iglesia en la práctica, Christian Subar, la segunda reforma, William Beckham, Louis Berkov, Teología Sistemática, y después la Iglesia Celular, Pablo Deiro, o modelo de una iglesia sana, la Iglesia de Antioquía, y después Meditando Odre de Vino Nuevo, Frank Viola, y después hay más libros que yo le daré para poder seguir nosotros investigando, ¿no? Así que eh, la preocupación es que también ser una iglesia saludable